El día de ayer, 29 de enero, se reportó que el Banco de México había sufrido una pérdida de 1.400 millones de dólares en sus reservas. Sin embargo, la semana anterior había reportes que señalaban que las reservas habían subido. Para salir de dudas respecto a lo que está ocurriendo, tenemos el gusto de contar en la línea telefónica con el doctor Raimundo Tenorio. Él es director de la licenciatura en Economía y Finanzas del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Tenorio, gracias por tomarnos la llamada, bienvenido. Al contrario, muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. ¿Cómo debemos de leer tantas variaciones? En esta nota donde decía que en la semana que concluyó el 24 de enero había nuevo récord de reservas internacionales y ayer sale que se fueron 1.400 millones de dólares. Pues, ¿qué está pasando? Bueno, mira, habrá que aclarar primero que no es una pérdida financiera líquida como tal. Voy a los detalles. Las reservas internacionales son el ahorro externo que tenemos todos los mexicanos. No nos debe de quedar lejos esos 177,000 y pico de millones de dólares permiten pagar importaciones de empresas todos los días, permiten pagar intereses de deuda privada y pública también todos los días, capital, que se piden préstamos por parte de empresas y de gobierno, y también son reservas que están disponibles para que todos nosotros dispongamos de ellas para salir, por ejemplo, en este próximo puente a algún viajecito, ¿verdad?, fuera del país, y cambiar cheques de viajero, moneda verde o euros, etcétera. Esas son las reservas internacionales. Se componen también de las exportaciones de productos que hacemos, las remesas que envían mexicanos desde el exterior, etcétera. Esas reservas internacionales, que es ese ahorro externo que nos permite articular todos los días relaciones personales, empresariales y gubernamentales con el resto del mundo, suman esa cantidad que reportó el Banco de México. Pero esas reservas internacionales el Banco de México las invierte en instrumentos denominados en dólares, como pueden ser los bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pueden ser también en derechos especiales de giro, que son un activo del Fondo Monetario Internacional, o en pocas palabras los puede invertir en oro en lingote. En los meses de enero a marzo del 2011, el Banco de México hizo una compra histórica de 100 toneladas de oro para tenerlas como un activo de reserva. ¿Por qué razón? Porque el oro estaba teniendo una tendencia alcista. Cuando compró el Banco de México estos lingotes de oro, la onza Troy estaba en aproximadamente $1,400 cada onza. Y fue tan buena compra y se aplaudió en el mundo de las finanzas internacionales que en el mes de septiembre de ese mismo año del 2011, cuando llega la onza Troy a un nivel récord de $1,923, pues ya habíamos ganado, es decir, habíamos tenido un sobrevalor sobre lo que se había pagado en el mercado y por lo tanto el valor de las reservas se había incrementado. Sin embargo, justamente cuando alcanza este pico en septiembre del 2011, a 2 años y medio de distancia, pues ha ido al fondo. Actualmente la onza Troy se cotiza en $1,261. En pocas palabras, ¿de qué estamos hablando? Que ha habido una minusvalía en el nivel de reservas del Banco de México, particularmente en lo que se tiene en oro, de aproximadamente $1,400 millones. No quiere decir que se haya perdido, sino que el valor de mercado de ese activo que está en la alcancía del Banco de México, que conocemos como reservas internacionales, sufrió una minusvalía. Para poner esto en contexto de quienes nos escuchan, así como ocurrió el año pasado, que en el segundo cuatrimestre del año, en lo personal nos fue reportado en nuestra Afore una minusvalía, es una pérdida en nuestro ahorro acumulado, debido a que en lo que se invierte en nuestros ahorros, en esos activos bajaron de valor también en el mercado. Pues lo mismo le ocurrió al Banco de México. Doctor Tenorio, en este sentido, todo esto que nos está explicando, ¿cómo impactaría, digamos, o no impactaría, porque también puede ser el caso, Sí, directamente a los bolsillos de la gente que nos escucha? Bueno, lo peor en este momento es que tendiera, puesto que lo barato de lo que lo compró, y entonces sí habría una pérdida financiera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco de México? Conservar estos dólares en su poder
para que en un horizonte de 36 meses que yo he calculado se vuelva a recuperar el valor de esas reservas de oro. Pero ¿cómo nos impacta? De ahí es interesante tu pregunta. Nos impacta favorable si es que vamos a comprar, por ejemplo, una joya de oro, vamos a comprar un lingote al Banco de México para facturar, nos impacta activamente cuando el precio para comprar ello. Para hacernos impacta activamente, ahorita hubiera nos escuchan que quieran vender una joyita o quieran ir a la casa de empeño. Entonces mi recomendación es, no es el mejor momento para vender oro. Es decir, doctor Raimundo Tenorio, en este momento no es el mejor momento para comprar oro, Vender. para venderlo. No, para vender. Ah, muy bien. Si es que tenía un poco de problemas con el audio, pero entonces este no es el mejor momento para vender oro. Es decir, ni para el Banco de México, claro, ni para quienes tenemos alguna pequeña pertenencia en oro. Es decir, que si uno quiere la cuesta de enero, que bendito sea Dios, ya se está acabando, cuando menos enero, y quiere ir a empeñar una pieza de oro, no le conviene porque se va a perder el valor después. No tanto que se vaya a perder, sino que lo que le van a prestar es más bajo de lo que lo pudieron haber prestado en otro momento. Muy bien. Entonces, conviene pensar en otro activo, ¿verdad? A final de cuentas, el oro es un metal precioso, es escaso y va apreciando su valor en el tiempo. Así que entonces en este momento es mal momento para vender, pero buen momento para comprar. Entonces, si ahora en algún momento, digamos, los amigos que nos escuchan quieren invertir de alguna manera, es un buen momento para poder invertir comprando oro. Pensando que vas a convertir esa inversión en oro en dólares o en pesos, en efectivo, hasta dentro de unos 2 años, ¿eh? Claro, me decía... Fue lo mismo que le pasó al Banco de México. El Banco de México lo hizo comprando esos lingotes de oro pensando en que la trayectoria alcista iba a ir en ascenso, y en efecto fue en ascenso hasta el 6 de septiembre del 2011, y de ahí para acá se vino para abajo y para abajo y para abajo y para abajo, y ya haciendo un balance, pues se han minusvaluado en 1.400 millones de dólares las reservas de Banxico en términos de oro. Es decir, como bien nos comentaba usted, en un horizonte de 36 meses, es decir, como de 3 años, podría recuperarse esta tendencia alcista en el mercado del oro. Como se va a recuperar también nuestra cuenta de Afore. Ah, claro, ya estaba yo preocupado porque mi retiro ya está muy cerca, entonces... No, no es cierto. Oiga, le quiero preguntar, aprovechando que está con nosotros, doctor Raimundo Tenorio, director de la licenciatura en Economía y Finanzas del TEC de Monterrey en el campus Santa Fe. Hoy se dio a conocer un reporte en el cual, durante el tercer trimestre del 2013, la economía cayó en 9 estados, particularmente en Chiapas, en Tabasco, Puebla, Durango, San Luis Potosí, Campeche, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. ¿Cómo leemos estas cifras y, como siempre, cómo le impacta a la gente de la calle, al ciudadano de a pie? Sí, mira, ya desde el mes de agosto, en este mismo espacio con Javier, habíamos comentado que a nivel nacional el Producto Interno Bruto había caído, que incluso estábamos en una leve recesión. Ese era el compuesto nacional. Ahora que se da a conocer los detalles, metiéndole el zoom, ¿verdad?, el lente de aumento a cómo ocurre en cada una de las entidades federativas, pues nos damos cuenta que hay entidades federativas que aquellos acontecimientos del primer semestre del 2013 les pegó durísimo. ¿Y eso en qué se traduce? En que hubo baja generación de empleo, en que hubo bajo nivel de consumo, en que la gente padeció para encontrar empleo y en que la actividad económica sufrió un paro. Es decir, como si hubiera entrado prácticamente en estancamiento. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Puede haber una recuperación? Sí. Y la gente puede no tener temor de que estemos enfrentando una nueva crisis porque, bueno... No, mira, es claramente y decir que dentro de esto más de, seguramente no es como el doctor Sojo o el doctor Vidal, no serán que 13 estuvimos en una leve recesión, al final de cuentas, leve recesión. Sin embargo, en este momento estamos en inflación, no por ello dar una cátedra de términos económicos, al contrario, estamos en estancamiento con inflación. Entonces, llenos de expectativas. Entonces, lo que habrá que esperar es en cada entidad federativas cuenta de que la actividad económica estuvo para el olvido,
una recuperación por vías. Una, el gasto local de esos gobiernos. Otra, las transferencias que les tiene a que complementen ese gasto, que a las expectativas, pues obviamente detonen en esas entidades federativas. Pues bueno, usted lo explicó tan claramente que hasta yo lo entendí. Doctor Raimundo Tenorio, director de la licenciatura en Economía y Finanzas del TEC Campus Santa Fe. Únicamente estamos en un estancamiento con la inflación, pero posteriormente podría volver el crecimiento. Así es, sí, señor. Muchísimas gracias, qué bueno que estuvo con nosotros y de verdad le agradezco mucho porque siempre es muy importante que esto de la economía con los grandes números, la llamada macroeconomía, la gente le entienda cómo le puede afectar en los bolsillos y que no esté tan lejana a nosotros. Ya lo creo, porque a final de cuentas, mira, la macroeconomía es la suma de todos los comportamientos individuales de empresas, personas. Pues muchísimas gracias de verdad, doctor Raimundo Tenorio, por estar con nosotros. Le mando un saludo y hasta la próxima. Yo también para ti un abrazo y para Javier. Hasta pronto. Gracias, doctor Raimundo Tenorio, director de la licenciatura en Economía y Finanzas del TEC de Monterrey Campus Santa Fe.